Ok. Entonces la idea era encontrar el límite de esta función utilizando L'Hopital. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues en este caso, donde aparezca el 3, vamos a reemplazar la x por 3 y miramos a ver qué tipo de indeterminación nos da. ¿Vamos bien? Entonces, si ustedes evalúan donde aparece la x, ponen un 3, tiene que darles 0/0. Se los voy a dejar de tarea para que verifiquen que cuando reemplacen el 3 arriba nos va a dar 0 y cuando reemplacemos el 3 en la parte de abajo también nos da 0. ¿Ok? Me hacen el favor y de tarea me verifican esa condición. Entonces recuerden que para poder utilizar L'Hopital, pues precisamente necesitamos esa condición que nos dé algo de la forma 0/0. Entonces, según L'Hopital, voy a borrar acá estos colorcitos porque aquí estamos evaluando. Entonces, según L'Hopital, ¿cómo? Al evaluar arriba y abajo nos da 0/0. Entonces, por L'Hopital voy a escribir acá. La derivada de esa división es la derivada del de arriba entre la derivada del de abajo. ¿Vamos bien? Sería derivada respecto a x de la función que está arriba y derivada respecto a x de la función que está abajo. Eso es lo que nos dice L'Hopital. ¿Ok? Y bueno, si quieren le podemos poner colorcitos bonitos. Por ejemplo, pongamos al de arriba color verde. O sea que esta sería la derivada del de arriba, que es la que está en el color verde, dividido entre la derivada del de abajo. Creo que ese lo poníamos de rosado. En este caso, este es el de abajo. Bien. Entonces, recuerden que por L'Hopital, la derivada de ese límite que va para 0/0 o para infinito sobre infinito es la derivada del de arriba entre la derivada del de abajo. ¿Cuánto es la derivada de x a la 2 menos 6x más 9? Entonces, si a ustedes todavía se les complica un poco hacer las derivadas rápido, pues lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a hacerlo un poquito despacio, teniendo en cuenta lo que es lo siguiente. Fíjense que voy a hacer aquí una pausa. Entonces, dense cuenta que para continuar el ejercicio yo necesito calcular cuánto es el límite de la derivada de x al lado, perdóname, la derivada de x al lado menos 6x más 9 y la derivada de x al cubo menos 5x a la 2 más 3x más 9. Pues calculémosla. Vamos a calcular esta derivada, si quieren que la hagamos con calma, y luego calculamos esta derivada. Entonces, imagínense que esa pausa es una hoja aparte. Usted está calculando la derivada en una hoja aparte. ¿Ok? Entonces, en nuestro caso, la primera derivada, ¿cuánto nos daría? Pues recuerden que la derivada, si la quieren hacer con calma, esa derivada se reparte porque hay una suma o resta, ¿no? Entonces sería derivada respecto a x de x a la 2 menos derivada respecto a x. Bueno, voy a dejarla de x porque fíjense que el 6 es un número que está multiplicando a la x. O sea que ese 6 lo puedo sacar de la derivada. ¿Se acuerdan de esa propiedad? Que si había un número multiplicando una variable o una función que dependía de x, yo podía sacar la constante. Y aquí más la derivada respecto a x de 9. Bueno, y ahora podemos saber cuánto da cada una de las derivadas que aparecen ahí. Entonces, por ejemplo, esta derivada, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto es la derivada de x al cuadrado? ¿Cuánto es la derivada de x? Voy a usar otro color. Este amarillo. Luego vamos a calcular la derivada de x y por último calculamos la derivada de 9. Lo podemos tener en rojo. Entonces, ¿cuánto nos dan esas derivadas? Cuéntenme. ¿Cuánto es la derivada de x al cuadrado? Buenos días.
Aló, ¿me oyen? Sí, Mm. ¿Sí vamos bien, muchachos? Tengan en cuenta que acá ustedes ya deben estar practicando bien las fórmulas de derivada, ¿no? 2x menos 6. Bueno, y la otra derivada se las dejo de tarea, que es 3x a la 2 menos 10x más 3. ¿Ok? Se los dejo de tarea. Entonces, fíjense que como ya calculamos cada una de esas derivadas, pues ahora las podemos reemplazar en sus respectivos lugares. Entonces vamos a reemplazar esta derivada que ya la calculé y vamos a reemplazar esta derivada de abajo, que bueno, la podemos poner con rosado. Esta derivada que está aquí abajo. Bien. Entonces, ¿cómo sería el ejercicio? Esto sería el límite cuando x tiende a 3 de la derivada de x a la 2 menos 6x más 9, que sería en este caso 2x menos 6. O sea, ustedes ya pueden reemplazar directamente lo que les dio. Y la derivada de x al cubo menos 5x a la 2 más 3x más 9, que sería 3x a la 2 menos 10x más 3. ¿Vamos bien? Y esto sería el límite del que está abajo entre el límite del que está arriba, que sería el de color azul. ¿Ok? Entonces ustedes reemplazan cuánto fue que les dio la derivada de x a la 2 menos 6x más 9, que ya la hicimos, que fue esta. Y luego reemplazamos la derivada de x al cubo, bueno, el denominador, que sería esta en este caso. ¿Listo? Bueno, pues ahí utilizamos la regla de L'Hopital. Y quiere decir que, bueno, a la final este límite pues nos dio esto mismo, pero le voy a quitar esos colores. Pero entonces, siempre que ustedes apliquen L'Hopital o algo, vamos a mirar si al reemplazar nos da el valor de un valor del límite o si nos vuelve a dar 0/0. Entonces, luego de hacer las derivadas, vuelvan y reemplacen el 3. Y miren a ver a qué llegan. Y me parece que si vuelven a reemplazar 3, vuelven a obtener 0/0. Claro, porque sería 2 por 3 6 en la parte de arriba, ¿no? 2 por 3 6. Y 6 menos 6 0. Y abajo les quedaría 27 menos 30 más 3, que otra vez nos da 0. ¿Ok? Entonces, fíjense que al hacer la derivada de esa función, vuelve y nos da 0/0. O sea que podemos volver a usar L'Hopital. Entonces, como se puede volver a usar L'Hopital, pues eso es lo que vamos a hacer. Entonces sería derivada respecto a x del que está arriba, 2x menos 6, entre la derivada del que está abajo, que sería la derivada de 3x a la 2 menos 10x más 3. Y vuelve y juega. Ahí estamos haciendo la derivada del que está arriba. Este es el que está arriba. Estamos haciendo la derivada del que está arriba entre la derivada del que está abajo. ¿Vamos bien hasta acá, muchachos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Aló.
No, ninguna. Ok. Bueno, y pues ahora volvemos a calcular las derivadas que necesitamos. Entonces, si ustedes quieren, pueden volver a hacer una pausa como lo hicimos aquí arriba. O sea, no es obligatorio que ustedes deriven de una sola vez. Si quieren, ustedes se pueden tomar con calma la derivada que deben calcular y la calculan aparte. ¿Ok? Entonces, si calculamos esta derivada aparte y esta otra derivada que está aquí abajo también aparte, voy a ponerla con otro color. Este azul claro que es, que sería la derivada de aquí abajo. Entonces, si ustedes vuelven y me calculan esas derivadas que necesitamos, nos va a dar lo siguiente. Límite cuando x tiende a 3 de la derivada de 2x menos 6, pues la derivada de 2x sería 2 por 1 más 0, ¿verdad? Bueno, menos 0, pero pues restar 0 no hace nada. Y la derivada del de abajo sería 6x menos 10 más 0, porque la derivada de 3x a la 2 sería 6x. La de menos 10x, saco el menos 10 y lo multiplico por la derivada de x, que es 1. Que recuerden que las constantes ustedes las sacan a un lado, ¿no? Y la derivada de 3, que sería 0. Esta sería la derivada del que está en el denominador y esta sería la derivada del que está en el numerador. Y ahora podemos volver a verificar el límite. Esto sería el límite cuando x tiende a 3 de 2 entre 6x menos 10. Y como ya hicimos la regla de L'Hopital, o sea, derivamos arriba y derivamos abajo, pues ahora podemos volver a evaluar en 3. Que solamente sería reemplazarlo en la x donde aparezca, que en este caso solo aparece la x abajo. ¿Cuánto nos daría entonces en ese caso? Esto sería 2 entre 6 por 3, que es 18, menos 10, o sea que sería 2 octavos, que es lo mismo que decir un cuarto. Y acabamos el límite. Recuerden que si ustedes al evaluar les da un número, pues ese número es el límite y se acabó. ¿Vamos bien hasta acá? Si quieren, déjenme y corro esto un poquitico más hacia acá. Y ahora sí, para que se vea mejor. Y acá lo que hicimos fue sacar mitad 1 y mitad de 8, 4. Y nos quedó un cuarto. ¿Ok? Entonces, de esa manera es que se utiliza la regla de L'Hopital. Bueno, por ahora. Más adelante vamos a utilizar la regla de L'Hopital con más cosas. Pero pues solamente hemos visto derivadas de potencias de X. Entonces, hasta ahora solo podemos hacer esto. Ok. Vamos ahora para la derivada de un producto y de un cociente, porque yo les había contado que si ustedes tenían una función que era suma o resta de otras funciones, la derivada se podía repartir cuando habían sumas o restas, ¿verdad? Pero tristemente cuando es un producto, ahí ya la formulita no es como tan trivial, o por ejemplo decir, es que la derivada de la multiplicación es el producto de las derivadas. No, en ese caso ya no se tiene eso. Pues voy a utilizar, por ejemplo, el verde y voy a utilizar el morado, puede ser. Entonces, cuando ustedes tienen una derivada de un producto, ustedes tienen aquí una primera función que se está multiplicando y acá tenemos una segunda función, ¿ok? Que la estamos llamando g. Entonces, ¿cómo es la derivada de ese producto? Pues uno se la puede aprender de la siguiente forma. La derivada del primero por el segundo más el segundo por la derivada del primero. O el primero por la derivada del segundo, que es la misma cosa. Voy a utilizar la misma notación del libro para que por si la leen, pues no se vayan a confundir. En realidad hay muchas formas de leer esta derivada. Entonces, derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. ¿Ok? Y esa es la formulita que vamos a utilizar de derivada de un cociente. Derivada de un producto, qué pena con ustedes. ¿Vamos bien? Entonces, esta es la formulita que utilizaremos para hacer la derivada de un producto. ¿Ok?
Bueno, para hacer la derivada del cociente, la fórmula se va a parecer un poquito, pero solamente en la parte del numerador. ¿Cuál es la diferencia acá? La diferencia acá es que en vez de ser una suma, va a ser una resta. ¿Ok? Fíjense que en la derivada del producto hay una suma. En la derivada del cociente ahí es una resta y toca tener mucho cuidado con eso. Porque recuerden que una resta no conmuta. O sea, no es lo mismo decir 3 menos 2 que 2 menos 3. ¿Ok? Entonces toca tener mucho cuidado con ese menos de la fórmula. Bueno, esto también se lo puede uno aprender de una manera similar al de la derivada del producto, pero en vez de decir primero y, o sea, la primera función por la segunda, uno va a decir es la primera función dividida entre la segunda. O sea, el denominador en este caso es la segunda función. Entonces, ¿cómo lo podemos leer? Sería la función que está en la parte de arriba, o sea, en el numerador, multiplicado por la función que está en la parte de abajo, que es el denominador, menos la función que está arriba por la derivada de la función que está en la parte del denominador o la que está abajo, dividido entre el denominador al cuadrado. ¿Vamos bien? Y esa es la formulita de la derivada de un cociente o de una división. Que pues para efectos del caso es lo mismo. Recuerden que un cociente pues también se denomina división. ¿Vamos bien? Bueno, ustedes me podrían decir, uy, esa fórmula de dónde sale o cómo se hace. Bueno, como yo les había contado, las fórmulas de derivadas nacen de la definición del límite de la derivada. Y pues no le voy a matarles la cabeza mostrándoles o haciéndoles la demostración porque pues no viene el caso. O sea, la verdad, la idea tampoco es llenarlos de tanta cosa, ¿ok? O sea, me interesa más es que aprendan a usar las formulitas y que entiendan, bueno, por lo menos sepan más o menos de dónde es que sale esa fórmula, pero no quiero que me hagan los límites y me hagan la demostración. No, o sea, no se preocupen por eso. Bueno, pues vamos a aprender a usar esas formulitas. No, espérate que yo acá puse lo que no es. Este es con color verde. ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? O sea, fíjense que ya cuántas fórmulas de derivadas tenemos. Derivada de un cociente, bueno, derivada de una suma, resta, producto, división, que serían las 4 operaciones algebraicas aritméticas básicas. Derivada de una constante que es 0, derivada de x que es 1 y derivada de una potencia de x, que es x a la n a la n menos 1. Nx a la n menos 1, ¿ok? Entonces ya llevamos 8 fórmulas. Tengan cuidado porque de aquí en adelante se nos va a venir un montón de fórmulas adicionales. Entonces yo les había contado a ustedes que les iba a hacer como un resumen, una tablita de fórmulas, pues para que no estén tan estresados. Pero lo ideal en matemáticas es que siempre que ustedes estén estudiando algún tema por sección, hagan las fórmulas importantes de esa sección, pues para así tener un formulario y poder trabajar con calma el día del examen. Ok. Entonces, el primer ejemplo que vamos a hacer, pues, encontrar la derivada de una función. Y fíjense que esta función es una multiplicación de dos funciones. O sea, ustedes me podrían decir, pero profesor, mire que hay una suma y resta. Bueno, sí, yo no les voy a decir que no. Pero ustedes cuando quieran derivar, ustedes tienen que analizar es cuál es la operación principal que define la función que se está derivando. Entonces ya me voy a explicar o sea, les voy a explicar a qué me refiero. Entonces, estamos calculando f', que sería la derivada de esta función. Déjenme un momentito y lo corro acá a un ladito. Muy bien. Derivada respecto a x de este canto gigante. Entonces, fíjense que lo primero que tenemos que mirar es qué operación define a la función que está dentro en la derivada. Ustedes me pueden decir, ay, profesor, mire que acá aparecen restas, aquí aparecen también restas. Bueno, sí, no les voy a decir que no aparecen restas ahí. Pero la operación que define completamente esta función que se está derivando es la multiplicación. ¿Por qué? Porque estamos tomando una función, que es esta primer función que está aquí, y se está multiplicando con esta otra función, que es la que está acá. O sea, fíjense que en este caso, esta función haría el papel, espérate que creo que lo había hecho al revés. Ujú.
Ah, no, mentira, sí, sí lo había hecho bien. Bien. Fíjense que en este caso, esta primera función que está aquí multiplicando haría el papel de la f de x en la fórmula de la derivada de un producto. Y aquí este hace el papel de la g de x. Y esas dos funciones se están multiplicando. ¿Sí vamos bien? O sea, antes de uno ponerse a aplicar fórmulas a lo loco, uno lo primero que tiene que mirar es qué operaciones definen la función que ustedes están derivando. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá, muchachos? ¿Aló? Sí, profe. Sí. Ok. Ok. Entonces fíjense que como esta es la derivada de una multiplicación de dos funciones, pues podemos utilizar la derivada de un producto. Entonces, ¿cómo sería la derivada de un producto? Bueno, pues según la fórmula que vimos es la derivada del primero, ¿verdad? O sea, voy a copiar y pegar esta cosita que está acá. Que a la final se va a copiar y pegar dos veces. Entonces, sería la derivada del primero, entonces derivada respecto a x de el primero por el segundo, ¿verdad? Creo que esa es la formulita. Déjenme, le pongo aquí un paréntesis. Derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. O sea que puedo copiar y pegar este que está acá. Lo puedo copiar y pegar. No, espérate. Yo creo que lo voy a hacer un poquito más hacia acá para que quede bonito. Por ejemplo, fue que esta hoja la puse a lo o de manera horizontal para que podamos poner todo. Sería más el primero por la derivada del segundo. Todavía me falta ponerle a este la derivada. Derivada respecto a x de esto que está acá. ¿Sí vamos bien, muchachos? Fíjense que estamos utilizando la primera fórmula derivada. Primero por la derivada del segundo, perdóname, derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. ¿Listo? ¿Sigamos bien hasta acá? ¿Alguna duda hasta acá? Como esto es una multiplicación, por eso es que estamos utilizando la fórmula de la derivada de una multiplicación o la derivada de un producto, que es lo mismo. ¿Ok? Bueno, pues entonces ustedes me pueden decir, bueno, ¿y yo cómo calculo esas derivadas que están ahí, etcétera? Pues si quieren, hágalo con calma. Pues ustedes si quieren me puede calcular esa derivada aparte. Bien. O sea, las derivadas que necesito y por último reemplazo y se acabó. Ya, bueno, se acabó. Bueno, en este caso me lo podrían dejar hasta ahí, pero también depende de lo que yo les pida, porque yo también les podría pedir, bueno, desarrólleme todas las multiplicaciones y encuéntreme la solución final. ¿Ok? O sea, ya después de que ustedes calculen esas derivadas que necesitan, que en este caso es esta derivada, y la otra derivada que necesitamos calcular es esta que está acá. Mm, Esta hojita la pongo otra vez. Botada. ¿Listo? Entonces, necesito calcular, por ejemplo, cuánto es esta derivada que está aquí y cuánto es esta otra derivada que está aquí. ¿Ok? Bueno, pues esa primera derivada sería derivada de x a la 7, porque fíjense que ahora la función que está aquí adentro, bueno, yo le puse aquí un paréntesis, pero en realidad lo podemos pichar.
porque pues estamos derivando precisamente esa función, ¿ok? Y lo mismo acá podemos pichar este paréntesis. Entonces, como estamos calculando la derivada de x a la 7 menos 3 cuartos de x a la 4 menos 1, fíjense que en este caso la operación que define la función que vamos a derivar, en este caso es la suma o la resta, en este caso la resta, ¿ok? Por eso es que podemos repartir la derivada a cada uno. ¿Se acuerdan que si había una suma o una resta, la derivada se reparte a cada una de las funciones que está acá? O sea que te quedaría derivada de x a la 7 menos 3 cuartos derivada respecto a x de x a la 4 menos la derivada de 1. Bueno, ustedes me podrían decir, bueno, ¿y ese 3 cuartos por qué salió? Ah, pues porque 3 cuartos es un número que está multiplicando a esa potencia de x, que en este caso es x a la 4. Recuerden que si hay un número multiplicando una función, ustedes lo pueden sacar de la derivada para que no moleste. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá, muchachos? Y bueno, usando las formulitas de derivada, pues esto sería 7x a la 6 menos 3 cuartos de 4x a la 3 menos 0, porque la derivada de 1 es 0, ¿no? Entonces tengan en cuenta que aquí estamos haciendo esta derivada que está acá es esta. Esta derivada que está acá es esta. Y esta otra derivada, ahora con rojo, es esta. ¿Ok? Y bueno, haciendo un poquito de álgebra, vamos a obtener que esto es 7x a la 6 menos 3x a la 3. ¿Por qué? Ah, pues porque fíjense que aquí, este término que está acá se simplifica con este 4 que está aquí multiplicando. Entonces, el 4 se va con el 4 y nos quedaría 3x a la 3, que es la derivada que estábamos buscando. ¿Ok? Del mismo modo, calculamos la derivada de el segundo término, que también se los voy a dejar de tarea, que sería 6x menos 5. 6x al cuadrado menos 5. ¿Ok? Y esta se las voy a dejar de tarea. Pues la pueden hacer con las mismas operaciones que habíamos visto en la clase pasada, ¿no? Ok, entonces si ustedes calcularon las derivadas que necesitan, pues podemos terminar la pausa hasta acá y devolvernos al problema original, que el problema original era este que está aquí. ¿Ok? Entonces no lo voy a bajar tanto. Pues recuerden que, bueno, ya estos colores que no tienen la derivada, la verdad los puedo pichar. Y pues vamos a reemplazar cuánto fue que nos dio las derivadas que aparecían ahí. O sea, las vamos a poner en la posición que son. ¿Listo? Entonces la derivada de x a la 7 menos 3 cuartos de x a la 4 menos 1 nos dio 7x a la 6 menos 3x al cubo. Y la otra derivada nos dio 6x a la 2 menos 5. ¿Ok? Entonces, esta derivada que está acá, o sea, la que estaba en color azul, encerrada en color azul, que estaba aquí arriba, que es esta que está aquí, pues la podemos reemplazar con lo que nos dio. O sea, fíjense que ustedes no necesitan hacer la derivada en 2 golpes, ¿no? Ustedes la pueden hacer con calma, ¿bien? O sea, esa lineecita en naranja gruesa siempre va a representar como una pausa. O sea, estamos haciendo unos cálculos y luego la vamos a reemplazar en el problema que estábamos haciendo. Y lo mismo pasa con la otra derivada que necesitaba, que era esta que está acá. Y fíjense que como tal terminaríamos aquí la derivada. O sea, fíjense que el símbolo de derivada se desapareció. Entonces, como tal, la derivada terminaría hasta acá. ¿Bien? Pero ¿qué les podría preguntar yo? O sea, por ejemplo, ustedes tienen una derivada de un producto y les aparece un polinomio y ya, no les aparecen esas multiplicaciones. Pues, ¿cómo sería continuar este ejercicio? Pues fíjense que ahora lo que tendrían que hacer sería la multiplicación de esos términos que están ahí. ¿Ok? Pues, el siguiente paso sería un paso algebraico y sería, por ejemplo, multiplicar primero con primero, primero con segundo, acá.
primero con tercero. ¿Vamos bien? Luego, segundo con primero, segundo con segundo y segundo con tercero. Y lo mismo en el otro lado. Bueno, fíjense que como en el lado derecho hay dos términos y en el izquierdo hay tres, yo creo que la distributividad lo podemos hacer más bien de este que está aquí, que son solamente dos. Bueno, aunque la verdad la propiedad distributiva ustedes la pueden hacer como quieran, ¿no? Bueno, si quieren hagámosla como usualmente se hace, que sería primero con primero, primero con segundo, segundo con primero, segundo con segundo, y este lo voy a hacer con un color más claro. Bueno, hagámoslo más bien con un rosadito. Este con este y este con este. ¿Vamos bien? O sea, tendríamos que empezar a hacer álgebra y continuar el ejercicio. ¿Bien? Pero eso dependería de lo que yo les pida. O sea, si yo les digo, mira, la derivada de este producto es tal cosa y solamente se los dejo con la multiplicación denotada, pues la podemos dejar hasta ahí. Pero si les pido un polinomio como tal, tocaría hacer toda esa propiedad algebraica. Entonces tendremos que seguir el proceso algebraico. Y luego llegar a un polinomio como tal. ¿Ok? Entonces, ese es el dolor de cabeza con estas formulitas de derivada, que a veces toca hacer un poco más de álgebra. ¿Ok? Entonces, como este es un proceso tan largo, pues bueno, si algo se los dejaría de tarea para que hagan la multiplicación y verificaran. ¿Ok? Eh, si algo ahorita, pues verifico cuánto da esta multiplicación con suma y de esa manera ustedes verificarán a qué llegan. Pero pues la verdad es una multiplicación un poco larga, por eso no voy a perder tiempo haciendo eso. Bien. Ahora vamos a hacer el ejemplo 2, que es la derivada de un cociente. Bueno, ustedes me podrían decir, profesor, como ahí hay una división, ¿yo no puedo repartir el de abajo con cada uno? Bueno, la respuesta es sí, pero es que el problema es que el que está en el denominador no es una potencia de x. O sea, esto que está acá no es una potencia de x. ¿Se acuerdan que en un ejemplo de la clase pasada yo les decía, ah, mira, tenemos una división, pero esa división la podemos repartir y trabajarlo como la derivada de una potencia, ¿verdad? Que si no estoy mal, fue en la clase 17 y fue, esperen un momentico y busco el ejercicio que tuvimos que hacer álgebra. Fíjense que este también era un ejercicio con derivada de un cociente, que está aquí arriba. ¿Vamos bien? Pero yo les decía, fíjense que como abajo es una potencia de x, pues esa potencia de x yo se la puedo repartir a cada uno de los que está en la parte de arriba. ¿Se acuerdan? Y luego transformamos esa derivada de ese cociente en una derivada de potencia de x, que esta fue la tarea también que les había dejado la clase pasada. Entonces, ese truco de repartir el denominador es útil cuando el de abajo es una potencia de x, ¿ok? Pero el problema es que en nuestro caso, aquí no aparece una potencia de x sola, aparece algo con una suma, ¿bien? Entonces ya no podríamos decir, ay, el 5x a la 2 lo reparto al primero, al segundo y al tercero. No, ahí como hay una suma, tendrías que repartir toda la suma y la verdad no haríamos nada. ¿Ok? Entonces no se podría hacer de una forma rápida este ejercicio porque en el denominador no hay una potencia de x sola. ¿Ok? O por lo menos un número por una potencia de x. Entonces, en este tipo de ejercicios, perdón, en este tipo de ejercicios, cuando hay una división de términos y tanto arriba como abajo aparecen variables y en la parte de abajo no es una potencia de x, o sea, no la puedo repartir fácil, nos toca utilizar la derivada de un cociente, obligatoriamente. Entonces, en este caso, pues vamos a copiar y pegar esto. Y pues, como es la derivada de un cociente, vuelve y juega. Vamos a calcular la derivada de esto. Pues vamos a hacer la derivada respecto a x de esto que está acá. ¿Vamos bien?
Bueno, pues en este caso, fíjense que, bueno, vamos a usarlo con los mismos colores que habíamos puesto acá. Verde arriba y morado abajo. Entonces, verde en la parte de arriba, morado en la parte de abajo. Y como esto es una división, pues podemos utilizar la fórmula de la derivada de un cociente. ¿Cómo era la fórmula de la derivada de un cociente? Era la derivada del de arriba por el de abajo. O sea, vamos a tener que copiar y pegar estos mismos valores. Voy a pegar por acá. Entonces sería la derivada del de arriba por el de abajo. Este sería el primer término de esa derivada de ese cociente. Lo voy a correr un poquito más hacia acá. Menos, déjenme lo copio acá. Ahora en este caso la derivada está a este lado. Que sería el de arriba por la derivada del de abajo. Y acá ponemos un paréntesis. Ujú. Déjenme lo hago un poquito más pequeñito. ¿Vamos bien? Y todo esto dividido entre el denominador al cuadrado. O sea que sería entre 5x a la 2 más 3, todo elevado al cuadrado. Entonces tengan en cuenta que estamos utilizando la derivada de un cociente. Recuerden que la derivada de un cociente era la formulita que estaba aquí arriba. Entonces lo pongo con los mismos colores para que se den cuenta de que estamos reemplazando esa misma fórmula. Entonces sería la derivada del de arriba por el de abajo menos el de arriba por la derivada del de abajo sobre el de abajo al cuadrado, el denominador al cuadrado. ¿Vamos bien hasta acá, muchachos? Sí. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No. ¿Si les gusta así con colores? ¿Sí se entiende mejor? Sí, sí. Ok. Sí, pues la idea es esa, que lo comprendan rápido en ese sentido. Porque es que una vez cuando ve tanta fórmula y tanta cosa, pues se vuelve un revolú. Bueno, y ahora pues tenemos que calcular las derivadas que ahora aparecen ahí. O sea, vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho en el ejemplo anterior. Pues vamos a calcular cuánto es esta derivada y cuánto es esta otra derivada que está acá, porque son las únicas derivadas que aparecen ahora. O sea, fíjense que cuando ustedes van utilizando las fórmulas de derivadas, de cierto modo, la derivada que estaba haciéndose en una función bien grande o bien fea, pues se va reduciendo a derivadas cada vez más sencillas, hasta llegar al punto donde esas derivadas desaparezcan. ¿Ok? Bueno, si ustedes me podrían decir, bueno, entonces ahorita hacemos una pausa y calculamos las derivadas. Sí, lo ideal, pues, si ustedes tienen dudas respecto a la derivada, pues pueden hacer una pausa y calcularme esas derivadas que están en color azul. Yo se las voy a dejar de tarea para que me las calculen. ¿Vamos bien? Entonces vamos a mirar cuántos son estas derivadas, que la derivada del primero sería 6x a la 2 menos 4, cuando la hagan, y la otra derivada sería 10x. Me hacen el favor y me hacen esas derivadas y las verifican. Pero recuerden que estas derivadas no es que salgan mágicamente, o sea, si ustedes quieren hacerla con calma, tendrían que hacer una pausa como la hicimos acá y me calculan las derivadas que necesitan, ¿ok? Pero pues por cuestiones de tiempo, ya el primer ejemplo lo hice despacio, ya este me toca avanzar un poquito. Pero me hacen el favor y verifican que esa derivada del término que está aquí en azul es esta, ¿ok? Y que la derivada del que está en color rosa es este precisamente. ¿Bien? Bueno, y fíjense que ya se volvió un problema de álgebra.
porque tendríamos que hacer ahora esas multiplicaciones que aparecen ahí. Entonces le voy a quitar tanto color que hay ahí, porque pues ya la verdad los colores no me interesan. Pero entonces ahorita esto se volvió un problema de álgebra. ¿Ok? Entonces fíjense que si quisiéramos continuar, pues tendríamos que hacer álgebra acá. Entonces, por ejemplo, multiplicar primero con primero, primero con segundo, segundo con primero, segundo con segundo. Y lo mismo en la parte de, hagámoslo con azul claro. Primero con primero. Ah, bueno, aquí sale hasta incluso más fácil. Bueno, más bien podríamos hacerlo, como acá solamente hay un término, pues uno lo puede ver como la multiplicación de ese primero con cada uno de los que está acá. Y sale más fácil. Pero bueno, si ustedes quieren hacer la distributividad desde el lado izquierdo, pues lo pueden hacer. Yo no me voy a poner bravo. Solo que uno cuando hace la propiedad distributiva en una multiplicación siempre escoge el lado que tenga menos términos para multiplicar. Porque de esa manera va a ser más fácil de distribuir. ¿Ok? Pero lo pueden hacer como quieran. Y bueno, y esto se vuelve un problema de álgebra. ¿Ok? Entonces, ahorita yo calculo estos procesos algebraicos y les doy la solución para que lleguen a esa solución haciendo la propiedad distributiva. Ya sea en este primer ejemplo y en este segundo ejemplo. ¿Ok? Yo ahorita les escribiría cuánto da esas derivadas y tienen que llegar a eso. ¿Ok? Se les dejo de tarea esa parte de la distributividad, que sumen y resten términos semejantes, etc. Bueno, y el último ejemplo para terminar sería esta derivada, pero bueno, aquí la diferencia cuál es, que ahora aparecen exponentes con radicales, ¿ok? Recuerden que antes de derivar una función de estas, yo les contaba que escribieran las raíces como potencias de x, ¿no? Porque si no hacemos eso, pues la derivada se nos va a volver un revolú. Entonces, raíz cúbica de x, ¿cómo la podemos ver como algo que tenga que ver con una potencia de x? Me parece que la raíz cúbica es x a la 1/3, ¿verdad? Y la de raíz quinta de x al cuadrado, ¿cómo sería? Como exponente. Uno sobre 10. No, recuerda que el índice del radical es el denominador y la potencia de la variable, que en este caso es x, es el numerador. O sea que te quedaría x a la 2/5. ¿Vamos bien? Y vengan y les pongo colorcitos que yo sé que a ustedes les gusta con colorcito. Este que está acá es este y este que está aquí, ponerlo en azul claro, es este. ¿Vamos bien? O sea, lo primero que ustedes tienen que hacer antes de derivar es escribir las raíces como potencias, porque si no se van a volver un revolú a la hora de utilizar las fórmulas. Y ahora sí, esa función es la que vamos a derivar, ¿ok? Les voy a volver a copiar y pegarla, pues porque de pronto después se nos olvida de dónde fue que salió ese x a la 1/3, entonces no quiero hacer eso. Entonces, como vamos a calcular la derivada de esa multiplicación, pues esa sería la derivada de un producto, ¿verdad? Y pues vamos a hacerla utilizando la formulita de la derivada de un producto. Entonces, la derivada de h sería la derivada respecto a x de todo esto que está acá. ¿Vamos bien? Ok. Pero entonces, recuerden que la derivada de una multiplicación, bueno, habíamos utilizado una formulita acá con un color, pero vamos a seguir usándola. Morado el primero y verde el segundo. Ok. Vamos a hacerlo con morado el primero y verde el segundo. Entonces, este sería el segundo, que es el que está en color verde, y el primero es el que está en color morado.
Entonces, ¿cómo era la fórmula de la derivada de un producto? Recuerden que ahí la operación que define esa función es la multiplicación. Por eso es que podemos utilizar primero esa derivada de un producto. Pues la derivada de una multiplicación es la derivada del primero por el segundo, ¿verdad? O sea, vamos a copiar y pegar este mismo valor acá. Y creo que voy a tener que volver a pegarlo aquí, pero ya les pongo las derivadas. Entonces sería la derivada de la primera función por el segundo más el segundo por la derivada de la primera función, de la segunda función, más el primero por la derivada de la segunda función. Y si quieren lo podemos hacer un poquitico más pequeño para que no nos dé un revolú tan grande. ¿Vamos bien hasta acá, muchachos? Entonces tengan en cuenta que como esto es una multiplicación, pues este es el papel de la g de x acá multiplicando y este es el papel acá de la f de x en la fórmula. Y se están multiplicando precisamente. ¿Vamos bien? Bueno, y en el de la división, ve eso, yo no lo escribí. Este es el papel del f de x, que es el que está arriba, y el que está abajo es el denominador, que es g de x. Y por eso utilizamos la fórmula tomando como, bueno, f de x, en este caso, la primera función que está multiplicando y g de x la segunda, ¿ok? Bueno, pues en este caso, ¿cuánto nos dan esas derivadas? Pues aquí la voy a hacer un poquito rápido, pero pues la voy a dejar de tarea para que me las hagan, porque si no practican, no van a poder saber cómo utilizar bien estas fórmulas. Entonces, por mí yo les haría todos los detalles, pero tengan en cuenta que en 50 minutos queda muy complicado hacer todos los detalles de un ejercicio. Entonces, esa primera derivada, que es la que vamos a calcular acá, y la voy a hacer en una nubecita de color azul, nos tiene que dar lo siguiente. Bueno, voy a copiar esta cosita que está acá. Y esto pongámoslo en color rosadito. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí sería igual a ¿cuánto? Pues calculamos la derivada de lo que está acá y calculamos la derivada de lo que está acá. Entonces, la derivada de ese que está en color azul es 1/3 de x a la negativo 2/3. Cuando le resten 1 al exponente nos daría negativo 2/3. Menos 3/4 x a la menos 1/4. Me hacen el favor y verifiquen que esa es la derivada de esa función que está en color azul. ¿Ok? Y también me van a verificar la derivada de este otro que está aquí a este lado, que sería 6x menos 2/5 de x a la negativo 3/5. ¿Listo, muchachos? Y bueno, ustedes me podrían decir, hasta ahí terminó la derivada. Bueno, sí, pero pues aquí podríamos seguir haciendo álgebra, vuelve y juega. O sea, depende de cómo nos den la solución del problema, porque si la solución del problema es solamente una función dada, pues tendríamos que seguir haciendo la operación entre esas funciones. ¿Ok? Pues déjenme un momentito y yo roto esto. Ok. Y pues, ¿cómo continuaríamos si llegaran a pedirme más pasos en esta derivada de este producto? Pues tendríamos que hacer propiedad distributiva, ¿verdad? Acá sería, por ejemplo, primero con primero, primero con segundo, segundo con primero y segundo con segundo. Por este lado. Y por el otro lado sería, hagámoslo con azul, por ejemplo. Bueno, con naranja. Primero con primero, primero con segundo,
segundo con primero, segundo con segundo. Y por último, tercero con primero y tercero con segundo, pero lo vamos a hacer con otro color para que no se nos vuelva un revuelo ahí arriba. ¿Ok? Y aquí continuaríamos la parte del álgebra. ¿Ok? Pero entonces fíjense que la parte primordial es utilizar bien la fórmula de la derivada, ya sea de una suma, de una resta, de un producto, de una división. Y cuando la derivada desaparezca, lo más probable es que el problema se vuelva algo de álgebra. ¿Ok? Ok, muchachos. Entonces, pues, con esto damos por terminada la clase de hoy. Cualquier dudita, cualquier cosa, pues, estoy a la orden. Mañana voy a dar horas de oficina, pues, adicionales, que no tendría por qué, pero bueno, no pasa nada. Porque como el día viernes, pues, el día viernes que esto, pues ya pasó el examen, entonces más bien voy a adelantar esa hora del día viernes, ¿ok? Pues para que la puedan aprovechar. Entonces mañana yo voy a estar conectado en el mismo horario, de 4:30 a 6 de la tarde. Pero pues si algo me avisan, si llegan a necesitar un poquito más de tiempo, por ejemplo, de 4:30 a 6:30, yo no le vería problema hacer eso. ¿Ok, muchachos? Entonces yo ahorita les voy a enviar un mensaje comentándoles eso, para que no se les olvide, que el día de mañana voy a estar en horas de oficina para los que tengan dudas, ¿ok? Y cualquier otra dudita o algo, pues me pueden escribir un correo y yo intento de la forma más rápida del mundo responder. ¿Ok, muchachos? Bueno, que tengan un buen Tenga buen día, día. cuídense mucho. Gracias. Y nada, cualquier cosita a la orden, ¿ok? Saludos, muchachos. Gracias, buen día. Bueno, cuídense mucho. Bye.